hacerlo. Pero nosotros no podemos estar esperando que esta banda totalitaria, porque es una banda totalitaria y peligrosa. O sea, yo conozco políticas, yo sé cómo han funcionado en políticas y estas personas han propuesto por escrito, es decir, yo cito en mi libro varios ejemplos, pero hay otros muchos, han propuesto por escrito medidas, en concreto en Venezuela, que aquí les llevaría a ir a la cárcel. Es que Monedero, el problema de Monedero en Venezuela es que era una persona que proponía meter a empresarios en la cárcel sin ninguna justificación y que tenía la cabeza, llenaba la cabeza de pájaros a Chávez, al dictador Chávez, porque los que estaban al lado de Chávez decían que este españolito le estaba intentando convencer al presidente Chávez de que en vez de tolerar a esos manifestantes les pegara tiros. ¿Cómo es posible que estos salgan en una encuesta en un 30% de voto? Pues hay que hacer una nueva propuesta ilusionante a la gente y no estancarse ni en el miedo ni en la posibilidad de que unos pequeños datos buenos de la crisis económica vayan a cambiar la situación de arriba a abajo. Eso es irresponsable, de verdad. Bueno, pues dejadme que hablemos con una persona, Graciano Palomo, de los cuales estaba en ese grupo de periodistas que el señor Pablo Iglesias, ni corto ni perezoso, después de una entrevista de 1h30 en la cual les dejó hacer una pregunta de 1 minuto, ¿vale? Tuvieron esa oportunidad, una pregunta de 1 minuto, y ha pedido la cabeza de todos ellos. Graciano, bienvenido. Estabas tú, estaba Alfonso Rojo, estaba Papel, estaba el propio presentador, ¿verdad? Sergio Martín. Julio César. Julio César Herrero, efectivamente. Estabais todos vosotros. Los habituales del día. Y de todos ha pedido la cabeza. Bueno, Monedero, yo creo que ha sido muy generoso. Nos podía haber mandado a un gulag, a una clínica de reeducación de la Stasi o a alguna cárcel bolivariana. Simplemente nos ha dicho que nos echaba de Televisión Española. Por lo tanto, agradecido Juan Carlos Beria. ¿Cuál era el argumento para intentar echar a un periodista de una televisión pública? Pues no lo sé. Yo pregunté, por lo que a mí respecta, efectivamente no había rebote. No había rebote, es decir, vosotros hacíais la pregunta, él contestaba y se acabó. No había rebote y, bueno, fue muy tenso porque se tensó una semana antes por las redes en las que demostraron ser auténticos expertos. Yo conocí allí, in situ, al responsable de la red, un chico muy joven, pero que debe ser un artista de la pista, porque desde luego inundan cualquier redacción de España. Hay que preguntarle al director del periódico El País, a raíz de la famosa portada del domingo anterior, no este, del anterior, al director del Confidencial. Es decir, es que ya somos todos, no solamente los 5, ¿no? Es decir, ¿Cuál fue la pregunta que tú hiciste que tanto le incomodó? No, bueno, yo simplemente, como él había presentado el programa económico, el que había hecho... había puesto como ejemplo a Vicente Navarro, como el gurú de todos los gurús. Cuando presentó el programa, él dijo que era un programa socialdemócrata. Y yo le pregunté que cuándo y por qué, mejor dicho, exactamente, cuándo y en qué circunstancia se produce el abandono de su ADN comunista para abrazar la fe socialdemócrata. Déjame que veamos ese momento, veamos lo que él contesta. Atención. Es un antisistema. ¿Cuándo y en qué circunstancia abandona usted su ADN comunista para abrazar la socialdemocracia? No es un problema de ADN, es un problema de lo que hace falta en este país. Una de las cosas fundamentales que hemos dicho nosotros es que no pedimos el carné a nadie. A mí hay mucha gente que me para por la calle. Hay gente que me dice, yo he votado al PP toda mi vida y os voy a votar a vosotros, a los de Podemos. Y claro que yo tengo una tradición, claro que yo soy hijo de mis padres y hay cosas que me emocionan, pero hay algo que es mucho más importante que lo que yo sea, y es que tengamos un país un poquito mejor. Le he preguntado si es usted comunista o no. Para nosotros lo fundamental no es que uno tenga una bandera de color roja o de color verde. Les gusta más lo de socialdemócratas. Yo digo, nuestro programa de ahora, cualquier socialdemócrata de hace no tantos años hubiera dicho estoy de acuerdo con ello. Pero ¿por qué está bien el programa? ¿Porque es socialdemócrata? ¿Porque le ponemos una etiqueta? ¿O porque puede servir para ayudar a la gente? O sea, con todos mis respetos, ¿esto es como para pedir la cabeza de alguien? Que le pregunten si eres comunista o no eres comunista cuando él lo ha dicho 500 veces, soy comunista, ha dicho él. No se le puede preguntar. Pero si, efectivamente, pero si observas, no lo respondió. No, ni a eso ni a nada. Nada. Entonces es cuando le saqué, pero es algo tan obvio como el grupo parlamentario del que estabais hablando en el Parlamento Europeo, que por cierto
le di 3 diputados más y con gran generosidad por mi parte. Son 52 diputados de lo que se llama la izquierda unitaria europea frente a 761 diputados. Entonces él no contestó y yo le dije, si está legalizado, si no hay ningún problema, pero ¿por qué no quiere decir que es comunista? ¿Por qué? Lo sabe todo el mundo. Entonces cuando le saco la lista y le empiezo a leer, por cierto, está con Bildu, digo por la famosa pregunta de mi colega y amigo Sergio Martín, y supongo que también lo será de Ricardo Martín, digo yo que también serás amigo de Sergio, ¿no? He sido de los pocos porque te lleva allí, escúchame, no sé a quién representas, pero te lleva allí, por ejemplo, Graciano, a Isabel, a Merlos y a Carmen no les lleva. Escúchame, Graciano, dime. Escúchame. Efectivamente. Me ha dicho que soy de los pocos que le ha defendido y me lo ha agradecido. Bueno, de los últimamente de los pocos. Le hemos defendido hasta la gente Oye, que no estamos Graciano, ahí con él. Por alusiones, estoy en Twitter combatiendo por la libertad y él en ese momento representaba la libertad y eso lo defiendo y le he defendido en tanto en cuanto libertad. Bien, pues y eso, ni siquiera ha entrado en el debate de si preguntó eso te honra, mal o no. Porque a las 12 de la y la FAPE a la le 1, ha defendido también. Bien, a la 1 de ese mediodía, de esa madrugada, las redes ardían con fusilamientos sumarios, naturalmente en las redes. Y luego se ha ido sumando gente. Pero, por ejemplo, aquí hay 3 personas, o 4, o 5, que son periodistas y no pisan Televisión Española y desde el primer momento estuvieron... Y les hemos defendido. Porque en esto, Ricardo, te lo digo como amigo de tantos años, en esto es donde hay que recordar el poema de Bertolt Brecht. Ay, exacto. Ahora vinieron a por Sergio y mañana vendrán a por ti. Eso es. Exactamente. Completamente de acuerdo. Exacto. Bueno, dejadme que vayamos a otro de los momentos de ese debate, que este ya es absolutamente increíble. Tiene la enganchada con Alfonso Rojo. Es otra de las personas de las cuales ha pedido la cabeza. Atención. Riobo te acusa de delitos perseguibles de oficio. Un tío te acusa de un delito perseguible de oficio todos los días y tú, en Bruselas, dedicado al mejillón. Yo no voy a hablar, Alfonso, de que el 24 de noviembre de 2010 fuiste condenado por la vía civil por mentir. Condenado a indemnizar al actor en 18.000 euros. Resulta que también la Asociación de Periodistas de España, FAPE, afirmó que Alfonso Rojo vulneró varios puntos de su código deontológico al calificar de pardilla a una mujer que había sido víctima de abusos sexuales. No voy a hablar de que FAPE también condenó a Alfonso Rojo por faltar a la verdad. Esto era lo que supuestamente propició que pidiera la cabeza de Alfonso Rojo, de todos los demás. A mí, me vais a perdonar, Ricardo, tú llevas toda la noche justificando que es un partido nuevo, al que hay que permitirle determinadas cosas. Este partido lo que ha demostrado en 2 telediarios es que tiene una capacidad de manejo extraño de los fondos tremenda, que utiliza instrumentos de ingeniería fiscal de una forma asombrosa, que es capaz de ocultar partidas por todas partes, que es capaz del máximo enchufismo, que es capaz de orillar las becas que necesita otra gente, que es capaz de utilizar pisos de protección oficial para sedes de los círculos de Podemos, que es capaz de colocar empresas que no pagan impuestos en pisos oficiales, que es capaz de pedir cabezas de periodistas, como el peor de los censores que nos podamos imaginar. Esto, Ricardo, perdóname que te lo diga, no es un pecado de juventud. Esto es un pecado obvio de que esta gente lo que cree es en la aniquilación de las libertades. Además, quiero recordar... Ese es el verdadero problema. Claro. Por alusión, tienen los de Podemos. Yo creo que en el programa electoral de Podemos hay un mecanismo previsto precisamente para controlar a los periodistas. Es que eso lo olvidamos, pero en el programa de las europeas hay un mecanismo por el cual un periodista al que Pablo Iglesias le pareciera que está... en fin, que no le gusta, puede dejar de ejercer el periodismo, porque lo que busca, lo que establece es una fiscalización de todos y cada uno de los periodistas por el sector público, de una manera o de otra. Lo que quiero decir es que un totalitario de esta manera, que un político que en vez de responder a un periodista se dedica a atacarle, a intentar descalificarle, aparte de que las acusaciones fueran falsas, pero el simple hecho de que en vez de responder intente anular, desacreditar, eliminar al periodista, eso se suma a que esa fuerza política tiene una propuesta totalitaria que consiste en un control, en una fiscalización de todos y cada uno de los periodistas por medio de entidades sociales, políticas o estatales. Y eso es una barbaridad tal... Oye, un momento.
por rematar. Hombre, es que dice unas pero es que cosas, esa Carlos, es la que tengo que actitud de responder. este señor y oh casualidad que es la misma que utilizó anoche la pareja de, vamos a decir, no voy a decir la pareja, vale, pero bueno. La pareja, sí. Sí, bueno, es la pareja, pero como compañera. parece ser que eres... Tania Sánchez Melero. Eres, vamos, facha, se dice que es pareja, pero bueno, esta candidata de Izquierda Unida a la Asamblea de Madrid hizo exactamente lo mismo, intentar desprestigiar a Inda porque le preguntó por los contratos que le habían dado a su hermano. Exactamente lo mismo. Sí. Oye, lo llevaba, le dijo lo mismo, hay que el responder, argumentario. Yo- Es decir, que es así, o sea, no quieren contestar cuando se les pregunta por las cosas que están ahí. Yo O sea, creo que esta el señora periodista- le dijo, usted no es un buen periodista porque usted Y no... aburre a las ovejas. Aburre a las ovejas, no, pero intentando desprestigiarle. O sea, usted no es periodista, pero A ver, ¿quién es esta gente para poner la yo creo que etiqueta Pablo de si Iglesias- eres buen yo creo que Pablo periodista o mal Iglesias periodista? tiene que Oye, no te abalances, deja terminar a la gente, hombre. Venga, Ricardo. Yo creo que el periodista pregunta lo que quiere y el entrevistado responde lo que debe. Sí, pero Entonces, no insultos. él no entiende que la libertad de información y los periodistas representamos esa libertad de información, No. es respetable en un marco democrático. Esto indica tics antidemocráticos. Yo tengo legitimidad porque apoyo precisamente temas de Podemos. Por eso digo, porque no cuestiono la totalidad, como aquí se hace. Por eso yo sí digo, hay cosas que, por supuesto, no me gustan de Podemos. La principal, su falta de respeto por las libertades. Esa es su principal vulnerabilidad. Hombre, Para mí si te es parece clave. poco, Casi oye, nada, perdona, casi si te nada. parece Clave. poco, Casi y yo nada. tengo Para la mí es misma, clave. Y yo te tengo digo, la cuando misma respecto legitimidad. a Sergio pregunta, y él tiene que responder, y si no sabe responder, ¿qué es lo que pasa con él? Que no ha sabido responder a esa pregunta. No, Y no, se- no, 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 y no, se no, enfrenta que no, al periodista. que no. Y yo tengo la misma legitimidad que tú para criticar a Podemos, al PP, al PSOE o a quien sea. La misma. Porque uno no se gana la legitimidad siendo con un crítico. un Uno se gana equilibrio. la legitimidad siendo independiente. Un equilibrio. Uno se gana la legitimidad siendo independiente. Criticando cuando hay que criticar y alabando cuando hay que alabar. Claro. Es decir, que uno Pero se es que gana... aquí no se alaba pero nunca. ya, pero el defender sistemáticamente a Podemos no te No, da más legitimidad. sistemáticamente Bueno, no. a lo que voy. Habéis dicho dónde A lo que critico voy. a Oye, Podemos. Pero a ver, por Ricardo, Dios, aquí ¿puedes se dejar de defiende- A ver, por interrumpir favor, un segundo Isabel. y dejar hablar a los demás? No te comportes como Pablo Iglesias. Deja hablar. Bueno, o A como lo que otros voy. totalitarios, no solamente Iglesias. Isabel, adelante. ¿Puedes dejarme hablar? Sí, pero como dices totalitario. ¿Puedes dejarme hablar, por favor? Bien. Lo que hizo Pablo Iglesias no fue eludir una respuesta con un ataque. Lo que hizo Pablo Iglesias fue comportarse como se comporta la gente que no cree en el periodismo y que no cree en la libertad. La gente que confunde una defensa con un ataque. Y a mí lo que yo le reprocho al moderador de ese debate no es que le hiciera una pregunta incisiva a Pablo Iglesias, es que no defendiera a Alfonso No es Rojo. verdad. Bueno, que no le defendiera No con es la verdad. suficiente, desde mi punto de vista, con la suficiente firmeza. Porque el ataque que sufrió Alfonso Rojo por parte de Pablo Iglesias fue como para haberle dicho a Pablo Iglesias, usted o se disculpa o se larga de aquí. Es que fue intolerable, Bueno, me directamente parece, intolerable. no voy a añadir ni una coma a lo que has dicho, pero lo que sí quiero decir, porque tampoco hemos tenido tanto espacios para decirlos, por ahora, porque esto sí se está dando la vuelta, he explicado lo del País, he explicado lo del Confidencial, que son periódicos importantes, no hay medio en el que no vayan al asalto por la nueva inquisición de las cosas estas, de las redes y todas estas cosas. Isabel, Sí, sí. me hubiera gustado que hubieras estado ahí A mí desde también. el primer momento que llegó. A mí también me habría Me hubiera encantado gustado estar, desde el créeme. primer momento que llegó. ¿Cómo fue? ¿Cómo Yo fue ese llevo, ambiente? encantado. yo sí, llevo sí, sí. casi más de 37 años en este, jamás había visto una cosa igual. Y he entrevistado a Castro, y a Thatcher, y a Reagan, y a Graciano, pero Gorbachev. no habías visto una cosa igual, ¿por qué? ¿Por el ambiente de No, el tensión? ambiente, porque ya venía toda la semana, la jauría, preparada la jauría, todas esas cosas influyen mucho. La prueba es que estáis todo el día dándole a la tecla. Influyen muchísimo en el ¿Qué- que qué- hace. qué quieres Y decir con eso de que naturalmente, estamos todo el día dándole a la no, tecla? quiero decir que con las redes y tal. Entonces eso influye. Y los que conocéis a Sergio, pues es un chico joven, muy preparado y tal. Y no es verdad que no le defendiera, le cortó en seco. Pero claro, imagínate tú, en la televisión pública, con el ambiente que había, con los no sé cuántos llegaron, un montón. 16, ¿no? 16. Bueno, pero luego estaban los del comité de recepción.
Es decir... O sea, él llevaba un séquito de 16 personas. Que estaban Eso aquí ha contado los... no, pero y muchos se metieron en el estudio, que tampoco es normal. Eso es, bien. O sea, es que 16 personas metidas dentro del estudio. No, 16 no, es que no caben, pero había mucha pero eran gente. 16 Entonces, voluntarios. un entrevistado dice, no, ha habido alguno, en fin, no lo voy a calificar, ya llegará el momento, que ha dicho, dice, hombre, a ver si se hace a los dirigentes de otros partidos. Primero los dirigentes de otros partidos entran en el estudio, buenas tardes, ¿cómo están? Saludan, etcétera, etcétera. Y no se empieza, estoy aquí, era como sacarle los ojos, estoy aquí porque me han traído. No. Y ahí estuvo exactamente muy bien. De todas maneras que... No, y estuvo muy bien cuando le dijo, está usted aquí porque yo, que soy trabajador de esta casa, le he invitado. Es que es verdad. Y además trabajador y director del canal. Pero tú no puedes consentir, me parece a mí, que un entrevistado político someta a semejante linchamiento intelectual o profesional a un colaborador tuyo. No sé si voy a tener tiempo. Pero déjame que veamos otro de los momentos a los que estabais haciendo referencia. Déjame que lo veamos. Atención. Hablamos de la cuestión del IVA. Pablo, yo insisto, sí. No es tremendo. Alfonso Rojo es un excelente periodista. ¿Qué vas a decir? No, ¿qué voy a decir? Lo que pienso es que estás en la mesa. Tú empezaste la entrevista diciendo que... ¿Por qué estoy en la mesa? ¿Por qué estoy en la mesa? Porque un trabajador de esta casa, que soy yo, Sergio Martín, te ha invitado. Y además a través de tu WhatsApp, ¿te acuerdas? Yo no he visto en la vida que una persona a la cual se le ha dado el micrófono, el megáfono, la cancha que se le ha dado a esta persona, anda que no lo querrían otros grupos políticos en este país, encima se esté quejando como se queja él. Además, es increíble. Sin embargo, a mí me parece muy bien que se haya hecho en este momento en el que todavía queda aproximadamente un año para las elecciones generales. ¿Por qué? Porque ya cuando queda todavía un año para las elecciones ya se les ha caído la careta, se les ha quitado la careta y todos ya sabemos o intuimos qué es lo que ellos harían con los medios de comunicación públicos y no públicos, que es básicamente lo que no hace ningún régimen democrático, controlarlos. Ocuparlos. ¿Qué es lo que ha ocurrido con Podemos? Pues lo que ha ocurrido con Podemos es muy sencillo, que en el último año es verdad que ha habido periodistas profesionales, como queramos llamarles, que les han puesto una alfombra roja, que han actuado como palmeros de Podemos, que les han brindado una gran audiencia en determinados programas, que incluso en ocasiones han actuado, y lo quiero decir con todo el respeto, como esbirros de este partido político. Pero ahora ya esa etapa se ha terminado. Porque, ¿tú crees? Porque, no del todo, sigue habiendo alguno que lo sigue haciendo. Pero porque hasta hace 4 días estaban en todos los programas por la mañana, por la tarde y por la noche, incondicionalmente. Y ahora ya no van a determinados programas. Y ahora ya ponen determinadas condiciones. Alfonso, pero no van porque no quieren dar explicaciones. Bueno, por eso precisamente. Eso como primera providencia. Como segunda, el modelo que ellos tienen ya sabemos en qué consiste: controlar a la prensa. Si uno piensa en lo que han podido hacer en Venezuela en los últimos años sus amigos, pues realmente puede pensar, pero no puede obtener datos. ¿Cuántos periodistas han sido multados, agredidos y encarcelados en Venezuela? No lo sabemos. Porque son datos que dependen del gobierno. No lo sabemos. Medios controlados varios. Y le agradezco la generosidad de Monedero. Otra cuestión más. Muy rápido, por favor, que vamos a tener que ir a publicidad y le quiero dar un último turno a Graciano. Que ha habido un procedimiento sumario contra este presentador y un linchamiento contra este presentador, eso todos lo hemos visto. Y esto es antidemocrático. ¿Y por qué exactamente? Porque lo que creen los de Podemos es en una purga. Y una purga significa en expulsar a profesionales por motivos políticos. Y esto es incompatible con la democracia, simplemente es incompatible con la democracia.